Bienvenidos, aves nocturnas de la información y buscadores de verdades entre bambalinas. Esto es Chismes de Turquía, el faro que atraviesa el ruido de la fama para contarte lo que nadie se atreve a narrar a plena luz. Hay lugares que parecen no lugares, pasillos de tránsito y despedidas. Sin embargo, bajo los nians titilantes del amanecer estambulí, el aeropuerto se convirtió anoche en un escenario inesperado, un teatro de revelaciones donde el cansancio se transformó en confesión y la discreción, en un gesto calculado. Nuestro radar apuntó a una llegada discreta en la hora incierta en la que la madrugada roza la noche cerrada, y allí, entre valijas y silencios que rugen, una frase cambió el pulso de todo el mundo del espectáculo. Preparados porque vamos a descifrar cada palabra, cada suspiro y cada mirada de El Zinsangu, que, fiel a una serenidad que desarma, decidió que el mejor escudo es la verdad dicha con voz firme. Antes, un abrazo a nuestra comunidad. Si amas el entretenimiento contado con elegancia y te gusta que vayamos 2 pasos por delante, asegúrate de estar suscrito, activa las notificaciones y si valoras este trabajo hecho con cariño nocturno, considera apoyar nuestro canal. Ahora abróchate el cinturón. Estamos a punto de aterrizar en el epicentro del rumor. A esas horas inciertas, el aeropuerto internacional de Estambul parecía flotar en un soplo de café fuerte y ruedas de maletas, y entonces apareció ella. El Zinsangu, de regreso tras una agenda vertiginosa en Arabia Saudita, cruzó las puertas automáticas con ese porte que logra ser frágil y rotundo a la vez. En su rostro se leía el peso de los vuelos y la prisa de los eventos, pero también algo más. Una determinación nueva, casi palpable, de ajustar las reglas del juego con la prensa. Los flashes la atraparon en plena transición entre el cansancio y la calma, mezclando esa belleza imposible que no necesita permiso con una serenidad interior que decía: hoy no habrá evasivas. La actriz venía de días intensos, ceremonias brillantes, invitaciones exclusivas, contactos estratégicos en Riad que le abrieron puertas y vitrinas. Sin embargo, entre los reporteros habituados a cazar grietas en la fachada de las estrellas, hubo un detalle imposible de ignorar: la ausencia de Bararduk. Las cámaras encendidas, los micrófonos sostenidos con sigilo y ese zumbido de preguntas aún no lanzadas. Todos querían saber lo mismo: ¿dónde estaba él? ¿Qué había pasado entre la última alfombra y este regreso sin escoltas? Al principio, nada fuera del guión amable. El Zin habló de su viaje con gestos cautos y sonrisa cálida, calificándolo de muy especial, tanto en lo artístico como en lo humano. Contó el recibimiento generoso, la emoción de ver a fans que pronuncian su nombre con una ternura sorprendente en otro idioma, y las lecciones que se llevan en la maleta cuando el trabajo se cruza con culturas que te devuelven al espejo una versión nueva de ti. Hasta ahí, una estrella que asciende con pasos medidos. Pero entonces el aire cambió. La pregunta inevitable apareció sin disfraz, y el silencio posterior pareció larguísimo, como si el aeropuerto hubiera detenido el tiempo solo para escuchar la respuesta. La vida privada, ese terreno que el Zin y Bar han sabido rodear con muros de prudencia, se abrió un resquicio. Y lo que muchos esperaban como una salida diplomática se volvió una declaración que dejó a todos sin palabras. Con una calma que cortó en seco el murmullo de los pasillos, el Zin admitió que la noche previa a su regreso la pasó en un hotel, disfrutando de la compañía de Bararduk. No hubo gesto teatral, no hubo coartada, solo una frase limpia que, dicha en el caos del aeropuerto, sonó como un trueno. Lo que siguió fue un estallido de cámaras buscando cazar el temblor de una pestaña, el movimiento fugitivo de una comisura. En segundos la confesión cruzó pantallas y países. Las redes encendieron sus motores y la conversación se propagó con la velocidad del deseo colectivo por unir puntos. ¿Significaba esto una nueva etapa para ellos? ¿Era la puerta entornada de una historia que durante años se ha evitado nombrar? Quienes analizan la temperatura emocional de los famosos vieron en su serenidad una señal inequívoca: el vínculo ha llegado a un lugar de seguridad, donde el miedo al que dirán pierde fuerza frente a la seguridad de los propios pasos. La actriz, cuentan quienes la conocen, prefiere que de su cercanía con Bar se hable con hechos y no con malicias, con realidades y no con esquirlas de imaginación malintencionada. En las redacciones, alguien susurró la palabra clave: estrategia. Porque lo que a primera vista parecía un desliz nacido del agotamiento, muchos lo leyeron como una salida controlada, una operación fina tras meses de silencio: tomar la narrativa por las riendas y conducirla hacia donde ellos quieren. Y mientras el Zin dejaba que su voz hiciera el trabajo, el gran interrogante se desplazó hacia él.
Barduk, de naturaleza reservada y acostumbrado a pasar por los pasillos mediáticos sin dar más de lo necesario, aún no pronunciaba palabra. La curiosidad creció como espuma. ¿Cómo reaccionaría ante esta puerta que de pronto parecía entreabierta? Fuentes cercanas describen un pacto silencioso. Aunque las agendas a menudo los arrastran a continentes distintos, ambos se empeñan en generar pequeños oasis, islas de tiempo robadas a los relojes, para mantener vivo lo que de verdad importa. Y la noche de hotel, justo antes del vuelo de regreso desde Arabia Saudita, fue uno de esos momentos escogidos con precisión, como quien protege una joya envolviéndola en terciopelo para que llegue intacta al día siguiente. Una frase, un detalle y la imaginación del público hizo el resto, partiéndose en dos orillas que discutieron con pasión. Hubo quienes aplaudieron la transparencia, celebraron a una mujer que sin estridencias, asume su presente y desarma rumores con una verdad breve. Otros preguntaron si no era demasiado, si ese atisbo de intimidad compartida no exponía innecesariamente una zona que se vive mejor sin testigos. Sin embargo, en el pulso general del chisme impreso y televisado, fue imponiéndose una impresión: el Zinsang ya no vacila en cuidar lo suyo a su manera y construir con esa postura una imagen menos temerosa, más segura, más dueña de su propio mito. Y cuando parecía que la escena final había quedado sellada con esa revelación, llegó el segundo acto. Ante la consulta sobre el paradero actual de Bar, el Zin sostuvo la mirada y dejó caer otra pieza clave: él había regresado a Milán. Dos frases, dos golpes, y la historia tomó un brillo distinto. Porque el dato, sumado a la noche compartida antes del despegue, fue leído como la prueba de un vínculo que sabe navegar distancias sin naufragar en ellas. En los corrillos se habló de Fashion Week, de reuniones con firmas internacionales, de proyectos que exigen pasaportes activos y horarios imposibles, y la naturalidad con la que ella lo contó se convirtió en señal. Aquí no hay celos sino confianza, no hay sobresaltos sino coordinación. La frase «Bar ha vuelto a Milán» se repitió en cuestión de minutos miles de veces. Fans de todas las latitudes hicieron mapas de hipótesis, con flechas que iban de una ciudad a otra, ilusionados con un reencuentro público que tal vez llegue, tal vez no, como si en esa espera hubiera un juego compartido entre artistas y público. La apertura reciente de El Zin, su libertad al referirse a ese terreno que siempre fue tabú, encendió titulares que decían que ella ya no se esconde. Y su mención de Milán se interpretó como un gesto de transparencia calculada: mejor despejar los pasillos de la duda que permitir que otros dibujen sombras con lo que no existe. La noche en el aeropuerto dejó más preguntas de las que respondió, y sin embargo nos regaló una certeza: el Zinsang tomó el control de su propio relato. Hay en su postura un equilibrio sutil entre decir lo justo y no permitir que la curiosidad ajena se adueñe de la intimidad. En ese borde tan finito se construyen las figuras que perduran, las que no temen a la verdad pero saben ponerle marco. Y mientras tanto los reflectores se giran hacia Barduk, a la espera de un gesto, una palabra o un silencio con intención. No es la primera vez que una pareja, o la posibilidad de serlo, rehúye la etiqueta, y no será la última. Lo que distingue a este capítulo es la forma, sin aspavientos, sin comunicados pomposos, sin la teatralidad de quien busca el centro de la escena. Fue una confesión en tránsito, un destello entre puertas automáticas, una verdad que no necesitó alfombra roja para hacerse escuchar. Y quizá por eso golpeó más fuerte, porque nos recordó que incluso en la vida amplificada de los famosos, hay latidos que solo se revelan cuando el ruido baja. Aquí en Chismes de Turquía, nos interesa tu lectura de este capítulo. ¿Crees que esta táctica de honestidad sostenida a fuego lento beneficiará a El Zin y Bar a largo plazo, blindándolos del rumor? ¿O piensas que abrir una rendija siempre trae corrientes difíciles de dominar? ¿Cómo manejarías tú una relación con la lupa pública y un océano de distancia de por medio? Cuéntanoslo. Nuestra caja de comentarios es el after oficial de estas historias, el lugar donde tu mirada afina la nuestra y el relato se completa con tu voz. Antes de que amanezca del todo, gracias por acompañarnos en este viaje entre vuelos, verdades y silencios que dicen más de lo que parece. Si disfrutaste este vistazo íntimo contado con respeto y picante, deja tu like, compártelo con ese amigo que siempre sabe un poco más, y considera apoyar este espacio para que sigamos viajando donde está la noticia y regresando con el rumor mejor contado. Mantente cerca, mantente curioso y por encima de todo, no sueltes la pista.
La historia, como siempre, continuará donde menos lo esperes, y aquí estaremos para contártela tal como te gusta, al oído, a la hora en que Estambul despierta y los secretos, por fin, se atreven a hablar.